Hoy tenemos un episodio muy especial, diferente, para hablar de un tema que le preocupa a millones de personas en el mundo, tanto hombres como mujeres, y no importa su edad. La caída del cabello. Se calcula que un 50% de los hombres, la mitad, enfrenta algún grado de pérdida de pelo para cuando tienen 50 años. Y las mujeres, en menor medida, un 40% también enfrentamos problemas de caída del cabello en algún momento de nuestra vida. La buena noticia es que con los avances científicos, la pérdida del cabello, la alopecia o ciertos tipos de calvicie no solo se pueden detener, sino de alguna manera revertir. Existen tratamientos muy eficaces, casos de éxito sobran, muestran el antes con poco pelo y el después con mucho cabello, y la diferencia es impresionante. Todo esto sin trasplantes y sin cirugías. Si comenzaste a perder pelo, como yo, que siempre he tenido muchísimo cabello, si perdiste gran parte de tu pelo, o si eres joven y quieres asegurarte que siempre tendrás una cabellera abundante, este programa, te aseguro, te interesa y mucho. Prepárate para descubrir todo lo que necesitas saber sobre la mejor manera de cuidar tu cabello, mantenerlo saludable, pero sobre todo no perderlo. Esta fascinante conversación la vamos a tener con un experto. Nos acompaña desde Bogotá el doctor Mario Naranjo. Él es dermatólogo, pero además es especialista en tricología, que es la ciencia de la medicina que estudia la salud del cabello. Pero antes de comenzar, les insisto en que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos, así me encuentran, para que quedemos aún más conectados. Con solo un clic a la palabra suscribirse, ya está. Y si quieren activar las notificaciones, también lo pueden hacer haciéndole clic a la campanita. Y para los que prefieran escucharme en formato podcast, también encuentran el programa en Spotify. Ahora sí, bienvenidos a ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Mario Naranjo para hablar de un tema que pues a mí me ha acompañado durante toda la vida, el cuidado del cabello, porque tuve la suerte de tener buena calidad de pelo, buena calidad del cabello, y recuerdo desde chiquita que a mi mamá, sus amigas le preguntaban, bueno, ¿con qué le lavas el cabello a Patricia? ¿Qué shampoo usas? ¿Qué le pones que tiene tan buen cabello? Y mi mamá, me acuerdo que contestaba, ellas no saben que el tema es genética, eso no tiene nada que ver con el shampoo. Y bueno, vamos a ver si mi mamá tenía razón. Así que aquí nos acompaña el doctor Naranjo para resolvernos muchas dudas, muchas dudas. Doctor, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó, para hablar de un tema que realmente no tocamos muy a menudo aquí en el programa, porque generalmente hablamos de temas de actualidad o de temas de política, pero yo creo que el cuidado del cabello es un tema que no pierde vigencia y que le interesa mucho tanto a las mujeres como a los hombres. Así que un gusto tenerlo en el programa. Y quisiera comenzar esta charla consultándole sobre Menguantica, el nombre que usted escogió para el spa de sus tratamientos para el cabello. ¿De dónde nace ese nombre? Porque tiene que ver con la luna, y me pregunto si cuando a uno la abuela le decía que el pelo hay que cortárselo en luna llena, era cierto. Bienvenido. Gracias, Patricia. Yo muy feliz de estar aquí hablando de este tema que tanto me apasiona como dermatólogo especialista en tricología. Y bueno, tu madre tiene razón porque en parte tiene mucho la genética que ver con todas las características del pelo, pero no podemos dejar de lado toda la influencia de la naturaleza, de nuestro comportamiento y de lo que hacemos en nuestra vida, y pues en este caso de la luna, que es ese astro, que es nuestro satélite natural de la Tierra que tanto queremos, que nos eclipsa cada vez que tiene algún cambio, y realmente sí tiene influencia sobre el pelo. Entonces es por eso que aquí nace ese nombre menguántica, porque tiene que ver un poco con esa fase menguante. Realmente nos trasnochamos mucho pensando en nombre que queríamos que tuviera una conexión muy linda, que conectara con la gente y dijera, pero ¿por qué menguántica? Esa duda que tú tienes, y realmente encontramos que estudiando un poco, porque tenemos que estudiar un poco la astrología, ver un poco toda esta parte, encontramos que la fase menguante es una fase para dar unos resultados duraderos
en los tratamientos capilares que te hagas. La luna llena es cuando queremos ese resultado de volumen, ese resultado, digamos, un poco más ya como al tratamiento específico que yo quiero. La luna creciente es cuando queremos definitivamente que nuestro pelo crezca rápidamente. Tengo el pelo aquí cortico, no me crece, luna creciente. Y bueno, la luna nueva es la que nos recomendamos para hacer tratamientos. Todo esto ligado obviamente desde un punto de vista médico, dermatológico, tricológico, sin dejar de lado esa parte de nuestros ancestros y de nuestra luna que es tan hermosa. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahí nos queda claro, entonces evitar hacerse algo en el cabello en luna nueva. Yo voy a hacer, doctor Naranjo, como si estuviese en su consultorio, porque tengo muchísimas preguntas de la gente, muchísimas preguntas a mí que me gustaría tener respuestas y seguramente, por supuesto, usted me puede aportar mucho más de lo que a mí se me ocurra. Pero hay una pregunta que tal vez se me ocurrió en un diálogo con mi hija. ¿Cada cuánto debe uno lavarse el cabello? ¿No? Las mujeres tendemos a no lavarnos el cabello todos los días, como los hombres, porque pues es mucho más complicado peinarnos, hacernos el secado, en fin. Los hombres pues salen de la ducha con el pelo mojado y no hay problema. ¿Es recomendable cada cuánto lavarse el cabello? Sí, esa es una pregunta muy taquillera en consulta porque realmente es importante que lavemos el pelo con frecuencia. Como dermatólogo, yo recomiendo realmente un lavado día por medio dependiendo del tipo del pelo, pero si inclusive se puede y no altera la cotidianidad de la persona lavarlo a diario, está perfecto. Recordemos que el pelo acumula grasa, que es natural de la producción de las glándulas que están alrededor del folículo y puede acumular suciedad. Entonces, esto puede acelerar caída, esto puede acelerar caspa, entre otros procesos. Por eso es importante, mientras se pueda lavar el pelo diario, maravilloso, o si no, día por medio, o máximo cada 2 días, de pronto para aquellos cabellos que son muy rizados, que son muy delicados y que tal vez un lavado tan frecuente pueda fracturarlo o debilitarlo. Claro. Y yo por lo menos cuando entré a la menopausia se me empezó a caer el cabello, entonces evitaba siquiera peinármelo y lavármelo, demoraba la lavada del cabello varios días, porque obviamente del cepillo, después del rince, se me caía mucho el cabello, eso afortunadamente ya pasó, pero entonces eso es un error. Sí, sí, es un error. Digamos que ese estado peri, posmenopáusico puede precipitar mucho la caída del pelo y las mujeres le tienen mucho temor al agua porque, claro, el pelo se va a caer con el viento, con el agua, con la almohada, con la peinilla, con cualquier cosa, ¿cierto? El pelo va a caerse naturalmente, pero el agua es la que más lo arrastra. Entonces, claro, nos da el temor y el miedo ver ese mucho pelito en la ducha y decimos, no, pero es que el agua me está tomando el pelo y por eso cometen ese error de lavarlo cada 5, cada 8 días y es un error, debemos lavarlo cada día o día por medio, idealmente para mantener ese pelo limpio y evitar caída. No importa que veamos mucho pelo allí en la rejilla de la ducha o en el cepillo. ¿Cada cuánto uno debe cortarse el pelo? Porque esa es otro mito, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá decía, uno no quería cortarse el pelo, ¿no? En la adolescencia uno quería tener una cabellera. No, te lo tienes que cortar para que te crezca más, para que no crezca más fuerte. ¿Eso es así? Bueno, ahí hay cosas parcialmente ciertas. Hay que estar viendo cómo está ese pelo, porque yo siempre le digo a mis pacientes y a mis clientes, no buscamos que el pelo se vea perfecto, buscamos que el pelo se vea sano. Y ese es como mi lema también con la piel. No buscamos pieles perfectas, sino pieles sanas. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante la revisión, por eso dermatológica del pelo, porque vamos a ver si está sano, si las puntas están muy secas, si está muy quebradizo, porque en ese momento seguramente vamos a necesitar un pequeño corte de puntas para digamos, favorecer que se recupere de forma más rápida. Entonces yo pienso, pues, para darte una respuesta, no hay un tiempo preciso, va a depender de la persona, va a depender del tipo de corte que tenga, va a depender qué tratamiento se ha hecho, si se ha hecho decoloración, si se ha hecho algún tipo de alicer, que puedan haber debilitado la estructura como tal de la fibra capilar y que tengamos que hacer cortes más frecuentes que otra persona. Ahora que menciona decoloración, ¿hay algún tipo de ingrediente en la tintura del pelo que hay que evitar a toda costa? Y también,
¿qué ingrediente debería tener una tintura que no le haga daño al pelo, si ese es el caso? Sí, bueno, como te he mencionado, el ingrediente que tratamos de evitar 100% de las tinturas es el amoníaco, realmente es el que realmente puede generar como más efectos. Y como mencionamos anteriormente, en nuestro spa capilar y en nuestros tratamientos dermatológicos lo que buscamos son tratamientos que sean muy veganos, muy naturales. Nos apoyamos de tinturas también que sean veganas, que tienen esos orígenes vegetales que tal vez pueden tener una menor duración, ¿sí? Pero que por supuesto van a ser un menor efecto de daño en el pelo y lo van a proteger. Entonces, eso es lo que queremos como encaminar a nuestros pacientes, a nuestros clientes. Definitivamente siempre vamos a encontrar personas, mujeres principalmente, que se hacen decoloraciones con tinturas un poco más químicas, pero bueno, para eso también tenemos tratamientos de reparación con productos dermatológicos, con productos testeados naturalmente que ayudan a reestructurar ese pelito y a mejorar como tal la calidad de ese proceso, ese proceso por el cual ha pasado y por el cual ha sufrido daño. Pero esa es una pregunta que yo he hecho muchas veces en los salones de belleza. ¿Hay alguna manera de tinturar el pelo, de aclararlo, cuando uno se hace, por ejemplo, los rayitos, los highlights, sin necesidad de utilizar el amoníaco, o sea, ese líquido blanco con el que se mezcla la tintura? Digamos que lo que pasa es que de pronto con estos productos de los cuales yo te menciono no vamos a alcanzar un aclaramiento tan importante como el que algunas personas desean, ¿sí? Eso es una realidad y creo que ahí nos toca educar mucho a la mujer o al hombre que desea hacer este cambio porque hay que decirle, mira, lo podemos trabajar de una forma mucho más segura, pero probablemente no vamos a alcanzar ese tono. Si quisiéramos alcanzar el tono, ya ahí obviamente nos apoyamos en el estilista, en todo lo demás, tratando de escoger un producto, porque bueno, también hay marcas que tienen muy buena calidad de productos y protegen muy bien el pelo, y ahí entramos también nosotros a trabajar de la mano porque listo, este pelo sufrió una decoloración con X o Y producto, pero nosotros tenemos tratamientos nutritivos y de reparación para fortalecer ese pelito, ¿sí? Entonces, podemos hacer de todo un poco, obviamente siempre buscando la salud y el bienestar del paciente o del cliente. ¿Y podría mencionarnos las marcas que usted recomendaría para utilizar como tintura, que son buenas? Bueno, nosotros tenemos aliados. A mí me gusta mucho una marca que se llama Fito, por ejemplo, que es una marca francesa, como su nombre lo dice, deriva de plantas. Y es una marca con una trayectoria muy grande y muy famosa por su tintura de origen natural. Existen otras marcas también importantes como la Sartic, donde hay tinturas, donde hay reparación, como ABC, que es una marca cuyo lema también es digamos, el tratamiento natural y vegano de la fibra capilar, entre otras. Muy bien, bueno, porque seguramente esas preguntas van a llegar en el chat, ¿no? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuál es la Ahora, pues, tintura que aconseja? exactamente, y hay muchas otras ya un poco más comerciales como Kerastase o la Plex, entre otras, donde también encontramos muy buenos productos de reparación para utilizar en estos pacientes que han tenido procesos de decoloración o de alisados. Bueno, ya voy a hablar de la calvicie para los hombres que nos están escuchando. Ya voy a hablar de ese tema, obviamente también de la alopecia, que me imagino que son dos condiciones bastante diferentes, pero a mí me llamó muchísimo la atención, doctor Naranjo, el antes y el después de los tratamientos que usted hace en su cuenta de Instagram. Es una maravilla ver, ¿no? Estas coronillas todas pobladas, después de verlas todas calvitas, sin pelo, con muy poco pelo. Un tratamiento de esos, ¿en cuánto tiempo se logra? O sea, esos Bueno, resultados. sí, lo más importante es dar el primer paso, consultar a un dermatólogo para poder hacer un diagnóstico preciso y certero y con eso poder empezar o iniciar un tratamiento. Aquí juega un papel fundamental la adherencia, la disciplina que tenga el paciente, porque sí se necesita una disciplina para poder obtener muy buenos resultados, y algo muy importante es la consulta temprana, porque entre más temprano consultemos, mejores resultados vamos a tener y en un menor tiempo. Yo creo que un tiempo promedio que te puedo decir para tener una linda respuesta como esas que han visto en mi cuenta pueden ser aproximadamente 5 a 6 meses con mucha disciplina y que los podemos sostener muy bien en el tiempo. Inclusive tengo pacientes con más de 10 años de tratamiento con muy buenos resultados. Qué bien, o sea que es un tratamiento que no se abandona, digamos, que sigue un mantenimiento.
Sí, y esa es una de las preguntas principales que nos hacen en consulta, pero porque debemos recordar que la alopecia o calvicie común, que es la alopecia androgenética, tiene un componente hormonal y tiene un componente genético. No tiene una cura en estos momentos. Entonces, cuando suspendamos un tratamiento, el pelo va a seguir ese proceso para el cual él viene programado tanto genética como hormonalmente, que es caerse. Por eso, por ahora, es un tratamiento continuo. ¿Y ese tratamiento qué incluye? Inyecciones, pastillas, lociones, shampoo, en fin, desmenúceme en qué consiste ese tratamiento. Sí, ahí también va a jugar un papel importante el paciente, la edad, la condición, el momento en el que consulta, qué tan avanzado esté. Pero en general tenemos un abanico de opciones amplio para los pacientes con alopecia androgenética o calvicie común, que van desde las lociones aplicadas con un medicamento muy famoso y conocido en todo el mundo que se llama minoxidil, los tratamientos nutritivos con suplementos que son vitaminas, aminoácidos, coenzimas, zinc, hierro, selenio, biotina, entre otros. También hacemos mesoterapias capilares, que es la técnica de aplicación inyectada directamente en el cuero cabelludo, donde podemos inyectar distintas sustancias desde medicamentos como otros, digamos, que tenemos a la mano, que son los exosomas, que es como lo más reciente, que son unas vesículas extracelulares que también llevan información y nos mejoran ese crecimiento folicular, plasma rico en plaqueta, entre otros. Y por supuesto, la piedra angular del tratamiento, que son los medicamentos orales, que son los que mejor resultado tienen, y combinando todo esto. Y por último, pero no menos importante, también tenemos la cirugía, porque la cirugía es una gran opción para muchos pacientes como complemento a su terapia. Ojo, no como única terapia, sino como complemento a su terapia. Claro, pero yo he visto muchas de esas fotografías que usted publica, no sé cuántas de esas tienen cirugía, que es el trasplante Ninguna. de ninguna, por eso me llama la atención los resultados tan exitosos, Sí, tan sí, todos positivos. estos Claro, porque cirugía es sacar, digamos, cada folículo, ¿no? E implantarlo donde no hay cabello, ¿correcto? Sí, sí, exacto. Que también la hacemos, pero mi bandera siempre ha sido promocionar el tratamiento médico porque creo que podemos obtener excelentes resultados. Y tengo muchos pacientes que venían con la intención de operarse y yo les digo, empecemos un tratamiento y en un año vemos y en un año me dicen, no me quiero operar, estoy perfecto. Cuando usted me dice que un ingrediente importantísimo es la medicina oral, ¿cuál es el ingrediente de esa pastilla? Bueno, en general aquí tenemos dos grandes medicamentos. El minoxidil oral marcó un antes y un después en la tricología, en los resultados de la alopecia o calvicie común. Quiero que el mensaje quede claro, es un gran medicamento, pero por favor debe ser formulado por un especialista para evitar efectos secundarios o evitar que sea tomado por un paciente que tenga una contraindicación. Y realmente tiene resultados increíbles y maravillosos cuando se escoge muy bien el paciente y la dosis. Y por el otro lado tenemos los inhibidores de la actividad hormonal de una enzima que se llama 5-alfa reductasa, con los cuales también tenemos resultados muy buenos y podemos lograr una adecuada respuesta disminuyendo efectos secundarios lo más posible, que es lo que más temen muchas personas al tomarlo, pero que realmente la evidencia científica ha demostrado que el porcentaje de aparición de efectos es muy bajo, menor al 2%, y con los cuales se pueden obtener resultados grandiosos a largo plazo. ¿Y cuáles podrían ser esos efectos secundarios? Dentro de esos tenemos dos medicamentos, no te mencioné el nombre, finasteride y dutasteride, son los más utilizados. El finasteride principalmente es el que tiene aprobación por la FDA, en nuestro caso acá en Colombia por INVIMA, y digamos que los efectos ya no deseados tocan una parte o una fibra muy importante del ser humano, y es que hasta en un 2% puede haber una disminución del deseo íntimo, disminución de la libido, que pues claro, cuando tú le dices eso a un paciente se alarma porque, mejor dicho, toca una fibra muy delicada, pero sabes, mira, hay que saber escoger muy bien el paciente, hay que evaluar sus antecedentes, hay que ver la edad, hay que revisar los estudios, la literatura. Realmente cada vez vemos en el mundo entero más hombres y más hombres y más hombres consultando por alopecia, haciendo tratamiento médico, haciendo cirugía y cada vez menos y menos efectos secundarios. Entonces, realmente cuando escogemos bien el paciente y cuando escogemos bien una dosis, vamos a minimizar esos riesgos de una forma exponencial. Qué bien, doctor. Ahora, para los que nos están escuchando y no viven en Bogotá, donde está Menguantica, donde está su consultorio también, ¿hay algún medicamento casero, digamos, ¿no? Que se pueda hacer? Romero, a mí me han dicho que agua de romero, en fin, cuando empecé con, no, este pánico, se me está cayendo el cabello.
¿Hay algo que puedan hacer en su casa o comprar en una farmacia y hacer un tratamiento que dé resultados? Bueno, tú mencionas el romero y tiene muchísimas propiedades. De hecho, hay muchos aceites y derivados desde nuestros ancestros y que vienen de la India y de muchas otras zonas del mundo que se han utilizado por años y años. El hair oiling, por ejemplo, que es una terapia que ahorita está muy en tendencia, que es la técnica de aplicación de aceites, distintos aceites, aceite de coco, aceite de ricino, bueno, como una mezcla de aceites en los cuales se aplican el cuero cabelludo para estimular la microcirculación, favorecer la nutrición del pelo y que crezca. Todo está muy bien. Yo pienso que no hay que satanizar todas esas cosas, todos pueden ser como un complemento, pero saberlo llevar, porque a veces no todos los pacientes toleran o aceptan de muy buena forma un aceite de estos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les puede volver el cuero cabelludo un poco más graso, les puede volver un poco la dermatitis o la inflamación o la caspa, entonces hay que saberlo coger. Pero sí, la verdad, todos esos aceites me gustan, en general los recomendamos mucho. El ricino también ayuda mucho a hidratar la fibra y todo lo demás, pero no van a tener una acción directa sobre la alopecia androgenética. Ellos van a ser adyuvantes en mejorar un poco la cosmética, la hidratación, pero digamos que yo decir que con estos productos voy a obtener una respuesta contundente en una calvicie común va a ser muy difícil porque no están diseñados para esto. Que la mejor opción es consultar a un dermatólogo y no Por perder supuesto. tiempo hirviendo, ¿no? Romero Porque en el agua, tiempo, en fin, y lavarse. o la cebolla en el champú, entre un montón de mitos que realizan. Porque el tiempo es oro en el pelo, realmente, entre más temprano, mejor. Ese es un excelente consejo. Ahora, doctor, ¿hay algo en las comidas que uno pueda evitar? O digamos en su estilo de vida, de repente la exposición al sol o tanto secador o tanta plancha, en fin, que evite la caída del cabello. Sí, muchas cosas. Creo que el estilo de vida nos define a todos, a nuestro organismo, a nuestras células y el pelo no se escapa de eso. Siempre tenemos que ver muchas cosas en nuestro organismo, cómo está nuestra vitamina D. Hay que estudiar al paciente, descartar otras enfermedades y es súper importante realmente algunos consejos. El tabaquismo empeora en general casi todo y pues también empeora en este caso la alopecia. Yo como recomendación a mis pacientes les digo, vamos a disminuir todos los alimentos que generen inflamación o que puedan activar toda esa parte de la testosterona. Entonces todo lo que es las comidas como muy enriquecidas en azúcares, carbohidratos, azúcares refinados, harinas y todo eso, bajarle bastante el consumo. Siempre les decimos que hay que evitar estos ciclos de pronto que se hacen en los gimnasios para aumentar de masa muscular, porque usualmente son esteroides anabólicos o se hacen con análogos de la testosterona que pueden estimular la caída del pelo. Ya como tal de técnicas directamente en el pelo, digamos que es importante mencionar que hay algunos estudios que nos dicen contundentemente que la mejor opción de secar el pelo es con secador, no dejarlo al aire libre, pero hacerlo a una distancia de unos 10 a 15 centímetros y con una temperatura media, ¿sí? Entonces, digamos que es favorable para el folículo, para la fibra capilar, que sea de esta forma y no dejarlo que se seque al aire libre porque se vuelve un folículo mucho más poroso, con mucho más frizz y más difícil de manejar. La plancha hay que evitarla porque realmente sí fractura mucho la fibra y puede hacer que el pelo se caiga. Lo mismo que las terapias de alisados, con queratinas, que le llaman queratinas, porque también hacen que se disminuya la población pilosa. Y para los productos que son con calor, en ese caso hay mujeres que no sueltan la plancha, que son pegadas al secador, es importantísimo utilizar termoprotectores. El pelo, así como la piel, tiene una rutina de cuidados y dentro de estas rutinas están los termoprotectores y los aceites para terminar ya como tal la rutina y finalizar esa punta que no se vea opaca, seca, ni que se vea quebradiza. Claro, que se vea hidratada. O sea que yo puedo seguir usando mi pinza de hacerme mis rulitos, pero con un protector de calor y Así es. hidratar el pelo después. Buenísimo. Bueno, me pregunto si la calvicie se puede prevenir. Bueno, hablando de la calvicie común, alopecia androgenética, creo que es muy difícil prevenirla porque al final es la información genética la que está al comando de esto, ¿sí? Hay ciertos otros tipos de caídas del pelo que sí se pueden prevenir.
¿Cómo? Acudiendo al médico, consultando, haciendo unos chequeos generales, porque yo puedo tener caída por un diagnóstico de hipotiroidismo, por ejemplo, que es una alteración de la glándula tiroides, o porque tenga el hierro bajo, o porque tenga la vitamina D baja. Hay algunas caídas del pelo que son transitorias y que no necesariamente son calvicie común. Por ejemplo, una mujer en posparto es usual que se le caiga el pelo al tercer o cuarto mes y eso lo podemos manejar en dermatología y hacer que no se vuelva crónico esa condición. Muchos pacientes que salen de cirugías, las cirugías bariátricas que hoy por hoy están tan de moda, son pacientes que sufren mucha caída del pelo posterior a eso. Entonces, además de hacer su tratamiento con su cirujano, deben acudir al dermatólogo. Es importantísimo, es que yo creo que estos pacientes deberían tener cirugía, vas al quirófano y a los 2 meses te ir del dermatólogo o desde antes quizás, porque hay que prevenir esa caída tan masiva. Entonces fíjate que tal vez una calvicie común no, pero esas otras causas de caída del pelo las podemos prevenir, las podemos manejar. Una cosa es prevenir, otra cosa es revertir, ¿no? Yo obviamente he visto los resultados que usted comparte en sus redes sociales y son fabulosos, pero me pregunto si eso se revierte en forma definitiva o hay que estar permanentemente, creo que ya me contestó también parte de esa pregunta, ¿no? Con un tratamiento para Pero que sí, siga el efecto. sí, claro, pero para responderte, hay pacientes que tienen una reversión importante y se puede mantener ese proceso, como hay otros que no tienen una reversión tan importante porque digamos que lastimosamente consultan ya con un proceso muy avanzado. Por eso es que la consulta inicial temprana es muy, muy, muy importante porque nos va a asegurar un éxito mayor a largo plazo. ¿Sí? Entonces sí podemos revertir un poco, sí se puede revertir porque uno de los primeros cambios que vemos es que el pelo se aumenta su grosor, mejora su color y salen pelitos nuevos. Muchos pacientes tienen baby hairs en toda esta zona y entonces esos pelitos al final pueden ganar crecimiento, grosor y se convierten en un pelo terminal que obviamente es un pelo nuevo. Y bueno, y ahí llegó para quedarse, no se vuelve a caer. Ojalá, claro que sí, con el tratamiento puede llegar para quedarse. Ahora, una pregunta muy importante, doctor. ¿Hay algún champú? O sea, en el mercado hay varios champús y yo creo que eso fue lo que a mí me detuvo. Creo, puedo estar totalmente equivocada. También ayudó a que se detuviera la caída del cabello. Pero, ¿funcionan estos champús que prometen evitar la caída del cabello? Bueno, ese es un tema muy, muy candente, pues, porque hay muchos que están a favor, otros que están en contra. Yo estoy muy a favor. Yo pienso que muchos laboratorios han desarrollado tecnologías en las cuales, además de la función clásica de un champú, que es la limpieza del pelo, tienen algunos principios activos que pueden estimular la microcirculación, que pueden hacer contacto con el pelo y generar un estímulo en ese cuero cabelludo para que, yo le digo a mis pacientes, el pelo es como una planta, o sea, la mejor comparación que podemos tener es que el pelo es como una planta. Y cuando yo voy a hacer un jardín, yo necesito que esa tierra y ese terreno esté absolutamente fértil, que no esté contaminado, que no esté sucio, que esté lo mejor para que esa planta crezca. Así es el pelo. Entonces, claro que un champú que contiene muchos principios activos como antiinflamatorios, seborreguladores, es decir, controladores de la grasa, de la inflamación y activadores de la circulación, pueden mejorar. No van a hacer la magia, no van a hacer probablemente lo que los medicamentos orales hacen, pero juntos trabajan y hacen sinergia y nos dan un resultado muy bonito. Entonces yo sí estoy a favor de eso. Qué bueno. ¿Y qué ingredientes deben, ingredientes específicos? Porque usted ahora me habló de los genéricos, pero ¿qué ingredientes cuando uno va a la farmacia, cuando uno va a estos lugares donde compra, ¿no?, productos de belleza? ¿Qué ingredientes debe buscar uno en un buen shampoo si uno está perdiendo cabello? Bueno, yo pienso que una recomendación importante es que vamos a tener en cuenta cuál es la calidad de nuestro cuero cabelludo, si es graso, si no es graso, si se ensucia, si no se ensucia. Podemos utilizar combinación de champús. Podemos utilizar un champú que tenga algunos ligeros sulfatos para que nos hagan una muy buena limpieza y en general la mayoría de los días libres de sulfato para que sea un poco más gentil con el cuero cabelludo y nos produzca menos irritación. Hay algunas patentadas que me gustan mucho. Hay una patentada de un laboratorio francés que es el Aminexil, que me encanta porque es como un análogo del minoxidil que disminuye la fibrosis en el cuero cabelludo, está patentado y realmente tiene resultados con estudios dermatológicos donde se ven resultados muy bonitos. Dentro de los seborreguladores tenemos una amplia gama.
tenemos el ketoconazol, que lo encontramos de venta libre en champús, tenemos el disulfuro de selenio, tenemos el climbasol, entre otros, que podemos utilizar ahí. Ahí mi consejo es que no lo utilicemos a diario, sino que lo utilicemos una, máximo 2 veces por semana para que nuestro cuero cabelludo no vaya a generar una resistencia y no nos deje de funcionar. Entonces yo siempre creo que es importante que el paciente con alopecia alterne champús, al menos 2 va a ser necesario. Ah, qué bueno. ¿Y eso también para los que no tenemos alopecia? ¿Funciona o no? Claro, también para los que no tenemos alopecia. Por ejemplo, se puede alternar un champú libre de sulfatos, muy suave, nutritivo, con un champú con un sulfato muy suave que nos genere una buena limpieza del pelo y así va muy bien, muy, muy bien. Doctor, ¿el tratamiento para la alopecia y el tratamiento para la calvicie es el mismo? Sí, es que calvicie común es el nombre que le damos a la alopecia androgenética. Alopecia es el nombre médico que recibe la caída del pelo, pero yo puedo tener muchos tipos de alopecia, desde la alopecia común hasta alopecias por enfermedades que me generan cicatrices en cuero cabelludo, como un lupus, como muchas otras que generan inflamación, foliculitis, entre otras. Entonces, para que diferenciemos que, o sea, tengamos en cuenta que la alopecia es un nombre global y la calvicie común hace referencia a un tipo de alopecia que es la alopecia androgenética. Ok, o sea, yo pienso en que la alopecia son pues estos pedacitos, ¿no? Que van quedando sin cabello en el cuero cabelludo, mientras que la calvicie es el que no tiene ni un pelo. Pero es lo mismo. No, porque tú puedes tener una calvicie realmente que esté en sus principios y puedes tener pelo todavía, sí. Entonces, digamos que es una denominación que hace referencia a lo que tú dices. Muchas personas creen que la calvicie es cuando ya está avanzadísimo, pero no, la calvicie hace referencia a la alopecia androgenética. O sea que los calvos, si lo consultan a tiempo, ¿no? A usted o a un dermatólogo, un especialista, tienen solución. Eso tiene solución. Sí, yo pienso que hoy por hoy la medicina va avanzando a pasos agigantados. Hay casos de casos, tengo que ser honesto, que hay casos que son absolutamente agresivos, en los cuales puede ser bastante difícil controlar y buscar una solución, pero por fortuna estos casos son el menor porcentaje. Por fortuna la mayoría de los pacientes responden. Y bueno, la ciencia va avanzando, hoy estamos en este punto. Fíjate que la consulta en tricología se ha convertido en el principal motivo de consulta casi que en estética a nivel global, ¿sí? Cada vez estamos más preocupados los hombres por la alopecia. Y un dato muy importante que no he dado, un 27, un 33% de las mujeres sufren de calvicie común, de alopecia androgenética, o sea, es un porcentaje grandísimo. Entonces, realmente, año tras año, la consulta aumenta y esta demanda tan importante hace que nos veamos obligados a buscar soluciones y yo pienso que esto va avanzando y cada vez vamos a tener mejores resultados con los tratamientos venideros. Qué buena noticia, doctor. ¿Y por qué la calvicie parece una condición mucho más común entre los hombres que entre las mujeres? Sí, ahí tiene que ver mucho la parte hormonal. Digamos que la principal hormona que está involucrada en la alopecia androgenética es la testosterona. Por eso se llama androgenética, porque viene de los andrógenos. La testosterona es la principal representante de los andrógenos y pues es nuestra hormona principal en los hombres. Pero las mujeres son productoras de testosterona en sus ovarios, en las glándulas suprarrenales. Entonces, digamos que se ven propensas también y algunas condiciones muy comunes, como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico, entre otras, pueden predisponerla mucho a sufrir caída del pelo. Entonces, digamos que por eso se ve también un porcentaje importante. Pero como la protagoniza la testosterona, por eso nosotros los hombres nos vemos más afectados. Claro, bueno, ahí nos salvamos las mujeres. Doctor, otra pregunta. ¿Uno debe usar rince? Porque cuando uno usa rince y si se le está cayendo el cabello en el enjuague del rince, ¿no? De la mascarilla, es que se va todo el pelo. Entonces uno dice, ¿será que uno tiene que lavarse el pelo sin rince? No, yo lo aconsejo muchísimo. Creo que el acondicionador en un pelo, digamos, de una adecuada longitud, va muy bien porque nos va a ayudar a sellar esa parte medio terminal. Es súper importante que los acondicionadores y las mascarillas se apliquen de medias a puntas, que no las apliquemos en cuero cabelludo directo, porque eso sí nos puede generar irritación, inflamación y más sebo y más grasa y más inflamación. Entonces, siempre de medias a puntas. Otro consejo súper importante es que traten de desenredar el pelo antes de lavárselo
y ya luego va a ser más fácil desenredarlo cuando salgan. Entonces ahí se va a evitar menos caída, vamos a evitar la caída y vamos a tener menos fractura del pelo o de la fibra capilar. Y pues por supuesto que sí, sí recomiendo utilizar los acondicionadores y las mascarillas porque son un complemento ideal y le van a dar una cosmética muy bonita al pelo en el resultado final cuando ya se seque y todo lo demás. Claro, tiene mayor brillo, Así se ve es. un poco el pelo más humectado. Y estas vaporizaciones, ¿no? Que humectan también el pelo, que uno está bajo a veces con calor, se usan con un gorro plástico, eso es aconsejable para los que están perdiendo pelo. Eso es aconsejable si se hace en un centro especializado donde realmente se cuide, donde se apliquen termoprotectores y donde no se haga con una rutina tan seguida, porque tampoco el pelo puede ser sometido a esas temperaturas todo el tiempo. Entonces eso es súper importante, como lo mencionamos anteriormente, el termoprotector. Y si es un complemento de la terapia capilar que se está haciendo, va perfecto, ¿sí? Pero realmente lo que te digo, bajo un adecuado direccionamiento funciona muy bien también para la nutrición y la mejoría de la estructura capilar. Ya terminando, me quedan dos preguntitas. La caspa, ¿es una condición fácil de tratar, de revertir? No, no es fácil. La caspa a veces la subestimamos y es una condición que además puede afectar mucho psicológicamente a nuestros pacientes porque nos genera mucha inseguridad y no queremos estar inseguros por este proceso. Es importantísimo no automedicarse. Es importantísimo no automedicarse. Recordemos que la caspa o la dermatitis seborreica puede verse en la piel cabelluda, del cuero cabelludo, pues, pero también puede verse en la cara, puede verse en las cejas, puede verse en la barba, puede verse en los surcos de la piel y ahí cometen muchos errores los pacientes en automedicarse, no consultar y escoger los productos erróneos que lo que van a hacer es perpetuar el proceso y volverlo más crónico. No es fácil porque es una condición crónica, es una condición que muchos pacientes no tienen cura, pero sí puede llegar a tener control. Y comparto mucho el proceso de desarrollo con la alopecia porque las hormonas tienen mucho que ver, en este caso las hormonas androgénicas tienen mucho que ver, pero en la caspa hay un desencadenante importantísimo que es el estrés, entonces hay que trabajar mucho un poco la mente también para poder trabajar al tiempo desde la parte dermatológica, la dermatitis seborreica o caspa. Y ya para terminar, su respuesta me da pie a mi última pregunta. Poco los efectos psicológicos que tiene la pérdida del cabello, la alopecia, no solamente en los hombres, pero especialmente en las mujeres, ¿no? Algo tan importante para cómo se siente una mujer, cómo se ve, cómo se proyecta, porque es como el marco de su cara. O sea, una mujer con una buena cabellera pues se siente mucho más, yo por lo menos, yo me siento mucho más segura, mucho más coqueta, mucho más vanidosa, en fin, siento que si tengo mi pelo bien arreglado, estoy bien, ¿me explico? Entonces, creo que para las mujeres es muy importante tener una buena calidad de cabello. Es absolutamente importante. Creo que realmente el impacto psicosocial es grandísimo porque brinda seguridad, porque por los siglos de los siglos el pelo en las mujeres ha sido, aparte de su función como tal, que es la protección del cuero cabelludo, ha sido una herramienta, como tú lo dices, de coquetería, de feminidad, de sentirse mujer, por así decirlo. Exacto, más Entonces, atractiva. Ujú. exactamente, sentirse más atractiva, sentirse más segura de sí misma. A muchas mujeres le preguntas cuál es la parte que más te gusta de tu cuerpo y muchísimas te pueden responder mi pelo. Genera amor ese deseo de autocuidado, el tratar el pelo, el ir a consentirse en un lugar como Menguantica, por ejemplo. Entonces, realmente cuando una mujer tiene estas alteraciones en el folículo, en el pelito, como tal, es importante que consulten a tiempo porque hay que evitar ese impacto psicológico que puede generar una pérdida del pelo. La pérdida del pelo en las mujeres, la alopecia en las mujeres, inclusive puede llegar a ser más agresiva que en los hombres, más difusa y más difícil de tratar. Entonces es muy importante que no avancen y que la consulta sea a tiempo. Y déjame decirte que yo, que tengo la oportunidad de tratar muchos hombres con alopecia, también los impacta mucho, porque cada vez queremos vernos
con más pelo es frente a las redes sociales, cuando hacemos un video, cuando vamos a la piscina, cuando estamos en la playa, porque lo digo porque cuando nos mojamos el pelo se recoge, entonces es ese temor de muchas personas que tienen alopecia. Y para la vida cotidiana, a veces una foto en un ascensor que tienes un espejo arriba y dices, Dios mío, ¿cómo estoy de calvo? Eso genera demasiada inseguridad, las relaciones interpersonales. Entonces creo que claramente la mujer se ve más afectada, pero hoy por hoy creo que los dos géneros se ven bastante afectados, pero la invitación es a que consulten, a que no se automediquen y a que los podamos manejar a tiempo. ¿Algún otro tema que nos quedó entre el tintero, doctor Naranjo, o algún consejo adicional? Creo que abarcamos todo y me encantó porque fue muy global. No, creo que de verdad estuvo muy completa la entrevista, muy bonita. Sí, no sé si ustedes tienen alguna otra inquietud, duda. Ya se las haremos llegar, doctor Naranjo, porque estoy segura que en el chat de este programa van a haber muchas preguntas, así que se las voy a ir enviando. Por supuesto, con todo el amor del mundo las respondemos cada una. Y allí nos veremos en Bogotá en la consulta. Esa sí es una consulta 1-a-1, privada. Claro que Gracias, sí. doctor Naranjo, de Bienvenidos verdad, por todos por acompañarme. acá y muchísimas gracias por la oportunidad. No, a usted, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y esta sabiduría para tanta gente interesada en la salud del cabello. Gracias de nuevo. Él es Muchísimas el gracias. dermatólogo Mario Naranjo, además de ser experto en tricología, que es la ciencia que estudia el cabello, hablándonos desde Bogotá. Hasta pronto. Gracias. Y como en todos los temas de salud, como escuchamos, la prevención es fundamental. Así que cuando vean que comenzaron a perder cabello, tienen que hacer una consulta a tiempo, de inmediato, con un especialista, con un tricólogo, porque las posibilidades de que el tratamiento al que se sometan sea exitoso son mucho más altas. No hay que desfallecer, no hay que angustiarse, hay que actuar, porque como nos dijo el doctor Naranjo, las esperanzas de recuperar el cabello perdido son cada vez mayores. Pero para eso se necesita, ¿qué? Constancia y disciplina. Y como en otras áreas de la vida, son en parte las claves del éxito. De esa manera puedes recuperar tu cabello y con el cabello tu autoestima y tu tranquilidad y, por supuesto, tu brillo personal. Espero que les haya gustado el programa y que haya sido informativo. Nos vemos en el próximo ¿Qué pasó con lo que pasó? Y no se les olvide suscribirse. Es una gran ayuda para nuestra producción. También me encuentran por Spotify. Los espero la próxima semana en ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó con